Que la Asamblea Legislativa se ha vuelto una extensión más de Casa Presidencial ya no es una predicción, es una realidad. Hasta la octava sesión plenaria de la nueva legislatura del 15 de junio, de los 66 decretos aprobados, 56 son iniciativa del presidente Bukele, el 85%. Por sí mismo, el grupo parlamentario de Nuevas Ideas ha dado iniciativa solo a 6 decretos. Estos decretos son aprobados con la mínima discusión o debate. Las comisiones de trabajo legislativas son un trámite. Se aprueba por mayoría. Y rápidamente estos son avalados, tal y como los envían desde el gobierno. En ocasiones, Casa Presidencial incluso visita su sucursal en la Asamblea. Focus documentó y dio seguimiento a las sesiones plenarias de los primeros 50 días de la nueva Asamblea. También conversó con 3 fuentes legislativas que conocen de cerca el nuevo funcionamiento interno del Congreso, pero que pidieron no revelar su nombre por temor a perder su empleo. Karim Alberto Bukele Ortiz, el hermano más cercano al presidente, el encargado de todas las estrategias y políticas más clave del Ejecutivo. Cuando el hermano llega es porque ocurrirán cosas importantes, comentó una de las fuentes consultadas. Focus pudo documentar que Karim ha visitado al menos 2 veces la nueva Asamblea Legislativa. Esto sin contar la visita oficial para el discurso del segundo año de gobierno de su hermano mayor. Las fuentes consultadas aseguraron que Karim estuvo detrás del Salón Azul la noche del 1 de mayo, cuando la Asamblea golpeó a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía, en una movida estratégica que eliminaba de tajo los últimos controles al poder total de su hermano. La segunda fue la tarde y noche del pasado 8 de junio, cuando se aprobó express la polémica ley del Bitcoin, una ley que fue construida de cerca por el clan presidencial de los Bukele. A las 2:30 de la tarde, durante un receso legislativo, Karim y su hermano menor Youssef se reunieron tras bambalinas con el presidente legislativo Ernesto Castro. Una hora después, salían del recinto. A las 6 p.m., la ministra de Economía y el asesor jurídico de Casa Presidencial le entregaban a Castro un proyecto de ley de 2 páginas que daba curso legal a la criptomoneda. A la medianoche la ley se aprobaba y Karim, que había regresado, escuchaba los aplausos de celebración detrás del plenario. Esta dinámica ha marcado el funcionamiento de la bancada cian en el pleno legislativo. Casa Presidencial envía iniciativas de ley y dentro, el ex secretario privado y amigo íntimo de Bukele, Ernesto Castro, se asegura que los demás diputados sigan al unísono las directrices. Y es que a pesar que el legislativo es un organismo colegiado y deliberativo, y que la bancada cian tiene la llave de todas las mayorías del Congreso, de los 55 diputados celestes y sus aliados, las decisiones están centralizadas en Castro, con la venia de la Casa de Gobierno. Los otros partidos políticos de la alianza oficialista, Gana, PCN y PDC, que completan la junta directiva, han avalado sin discusión las mociones que Castro presenta. Para que este esquema vertical se mueva, más allá de los diputados Cristian Guevara y Caleb Navarro, jefe y subjefe de la fracción, o de la vicepresidenta legislativa Suezi Callejas, hay 2 actores que no vemos en las redes sociales o en la televisión, pero que tienen más poder que muchos diputados dentro de la bancada oficial. Uno de ellos es José Gabriel García Solís, exgerente de comunicaciones de la ANDA de Frederick Benítez, y que tras su salida se volcó de lleno a la campaña electoral de Nuevas Ideas como un asesor muy cercano a Ernesto Castro. Con el arribo de la aplanadora cian en la Asamblea, García se ha convertido en una extensión de Castro dentro del Pleno. Ese es más poderoso que casi cualquier diputado bukelista de la llanura, comentó una fuente legislativa. García es como un supervisor en el Salón Azul. Mueve a los parlamentarios de un lado al otro, les entrega papeles, en ocasiones les indica qué tienen que decir, en qué momento hablar,
qué parte del guión de la plenaria deben seguir. La sesión del 3 de junio es un ejemplo de ello. En la plenaria maratónica, donde se reformaría la participación de los privados en los consejos de administración de las autónomas y las descentralizadas, García llamó a sus diputados, incluyendo al jefe de fracción Cristian Guevara, y los reunió en una sala anexa para explicarles el libreto de la plenaria. Y es que esa plenaria debía ser calculada. Eran las 4:30 p.m. y debían discutirse 23 reformas enviadas desde Casa Presidencial para ser aprobadas en esa jornada. Tras el cristal de la sala de descanso del Pleno Legislativo, García parece estar dando clases. Explica y explica el procedimiento. Distribuye papeles. Les muestra indicaciones desde su celular. Tras 5 minutos, termina la lección. A continuación, el experiodista observa cómo sus diputados estudiantes ponen en práctica lo aprendido. Cada uno pide la palabra de inmediato y solicitan modificar la agenda para introducir las 23 reformas que el gobierno solicitó. En aquella reunión de la salita también participó el nuevo gerente de operaciones legislativas, el cargo operativo más importante de la Asamblea, quien también recibe indicaciones de García como parte del esquema del control de Castro sobre el Pleno. Ese es Franklin Josué Nolasco Morales, un abogado que no llegó hasta ahí por su cercanía con Nuevas Ideas, sino porque es un hombre de confianza del diputado de Ghana, Guillermo Gallegos. Hasta hace un par de años era un técnico legislativo desconocido de la Comisión de Defensa. Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Hasta que el 9 de febrero de 2020 preparó la logística dentro del Salón Azul para recibir al presidente Bukele cuando éste se tomó con militares el Parlamento. Este gesto le valió ser nombrado como magistrado del Tribunal de Servicio Civil por el Ejecutivo de Bukele, y desde el 1 de mayo se ha convertido en un servidor de Castro y la bancada oficialista. Nolasco fue uno de los pocos que conocía con anterioridad las iniciativas que destituían a los magistrados constitucionales y al fiscal general, y las que nombraban a sus sucesores. Y decir eso es mucho, pues a veces ni siquiera todos los miembros de la bancada Cian o los partidos aliados saben qué pasará en una plenaria. Una de las fuentes consultadas lo describe casi como un administrador de la Asamblea y una clase de interlocutor entre Nuevas Ideas y la oposición. Esto porque la bancada Cian tiene como consigna no comunicarse con la minoría política del Congreso, y esta a su vez no tiene participación en la junta directiva que dirige toda la administración del legislativo. A pesar que no es parte de sus funciones, Nolasco llena ese papel. Fue quien comunicó a las fracciones legislativas opositoras los aspectos organizativos y administrativos, como qué oficinas ocuparían y cuál sería su presupuesto asignado, entre otras cosas. En la asamblea de la aplanadora Cian, la oposición tiene una participación simbólica en las votaciones, y aunque sus comentarios son escuchados, son las decisiones unánimes del oficialismo las que marcan el ritmo. Focos intentó obtener declaraciones por parte del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, a través del encargado de comunicaciones, pero no hubo respuesta. La dinámica establecida por el Ejecutivo ha funcionado efectivamente hasta el momento. El Ejecutivo tiene en la Asamblea no un órgano aliado, sino un órgano supeditado, que permite que las leyes pasen rápido, con poco debate, pero que se aleja del ideal de contrapeso que exige una democracia con poderes independientes. En la Unión Europea promovemos la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Con el Pacto Verde Europeo, nuestra hoja de ruta para enfrentar el cambio climático, tomamos acción para hacer un uso eficiente de los recursos. Impulsamos la economía verde, la generación de energía renovable y la electrificación del transporte urbano. Decimos no a los plásticos de un solo uso y organizamos jornadas de limpieza. Actuemos frente al cambio climático.
podemos llegar en un momento en que se acabe el agua. Y se necesita agua para hacer sueros orales en los hospitales. Se necesita agua para hacer alimentos básicos. Pero como hay un acuerdo de darle a la constancia X cantidad de agua por 15 años, entonces vamos a seguir teniendo cervezas y gaseosas, pero no va a haber agua para hacer suero oral en los hospitales. Entonces es un absurdo. Estos son los mínimos de los permisos, pero tampoco se establece cuándo hay en la ley, no se establece, si ya establecieron ellos que hay un número para poder dar permiso, no establecen cuál es el número máximo o el techo donde ya se estaría generando una sobreexplotación del acuífero. La participación dice que va a ser en los reglamentos, el enfoque de cuenca en los reglamentos, los tarifarios en los reglamentos. Entonces, ¿qué es lo que se va a aprobar en la ley? La realidad de que América Latina se encuentra, como dice el reporte, en una trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento, se hacía patente cada vez más. Y si alguna duda quedase, la pandemia y sus consecuencias vinieron a disiparla por completo. La trampa ya existía y se hizo más profunda en el 2020. La gente de la región sabe qué tan desigual es la región y considera que esto es injusto. Percibe injusticia no solo en la distribución del ingreso, sino también en el acceso a los servicios públicos básicos y a las garantías de sus derechos. En que el hecho de que la nuestra sea la región más rezagada de la economía mundial durante la pandemia, sin duda tiene que ver con que seamos también los rezagados en contenerla. Hace más de un mes, el presidente Nayib Bukele inició un proceso para remover a una de las comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública, el IAIP. Hablamos con ella sobre el giro negativo del IAIP y las acciones en su contra. Bueno, yo creo que el instituto tiene un cambio a partir del año pasado. Todo este cambio, un cambio que puedo decir que es un cambio más que para dar pasos adelante, son pasos que van en retroceso de lo que se había venido construyendo y fortaleciendo una institución tan importante para el país como es para el acceso a la información pública.
Creo que estos cambios vienen dándose, y estos retrocesos más bien, vienen dándose a partir de agosto del año pasado, cuando ya se nombra al comisionado presidente actual del instituto. Empieza a darse él comienza a intentar, a partir de que no tenía toda la correlación en el pleno, se le hizo muy difícil, pero a pesar de eso, el Ejecutivo trató de apoyarlo a partir de las reformas que lanzó al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Precisamente era para eso, era para darle ese apoyo al comisionado presidente, porque las reformas eran específicamente, entre otras cosas, darle atribuciones adicionales al comisionado presidente, que era prescindir totalmente del resto de comisionados. Pero esta funcionaria enfrenta un proceso para removerla de su cargo promovido por Casa Presidencial. Otra funcionaria del mismo instituto se enfrentó a una denuncia similar, pero impulsada por una organización de sociedad civil. Sin embargo, ya fue restituida en su cargo. ¿Qué la diferencia si los argumentos eran los mismos? La diferencia es de que la comisionada Soriano tiene un vínculo partidario con Nuevas Ideas y mi persona no tiene vínculo partidario con Nuevas Ideas. Esa es la diferencia. A partir de eso, ella tiene una vinculación directa con el gobierno. Mi persona no tiene una vinculación directa con el gobierno, no recibe lineamientos del gobierno, porque yo me debo al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, esa es la primera diferencia. Ya en el tema jurídico, es que a mí se me siguió un proceso de remoción de parte de la misma Casa Presidencial, es decir, de parte del presidente de la República. Y decide suspenderme porque considera que mis actuaciones ponen en grave ponen en una situación muy complicada el buen funcionamiento del instituto, desde el punto de vista de presidencia. Y decide suspenderme. Las razones por las cuales me suspende específicamente son dos. Una, porque yo puse el recurso de inconstitucionalidad ante las reformas que presidencia impulsó, y el segundo, porque yo voté en contra de revertir el criterio, de revocar el criterio de las declaraciones de probidad de los funcionarios, de que las adendas de la declaración de probidad de funcionarios públicos dejaran de ser públicas. Son de las dos razones por las cuales, más que todo, me argumentan que yo atento contra el buen funcionamiento del instituto, ya que hago ese tipo de acciones. Liduvina piensa que con las acciones actuales del IAIP, los ciudadanos están perdiendo el derecho a poder defender otros derechos, algo que ella llama ir a ciegas ante la posibilidad de decidir quiénes son los que realmente nos están gobernando y la forma en que lo hacen. Bueno, se está perdiendo tener el derecho de decidir qué tipo de gobernantes tenemos, porque en la medida que no tenemos información, en la medida que la información, por ejemplo, que toda la información que tiene que ver con el tratamiento y crisis de la pandemia, todo lo que ha tenido que ver con los gastos públicos en ese periodo de la pandemia por COVID-19 estén totalmente reservados, pues obviamente, eso por poner un ejemplo, pues obviamente esto nos lleva a tener una ciudadanía que no sabe qué tipo de gobernantes tiene y que solo se deja llevar por la publicidad que pues tienen acceso, digamos, y que obviamente tienen muchos recursos para eso. No tener información es realmente estar ciegos ante la posibilidad de poder tener derecho a decidir, ¿verdad? De poder tener derecho a conocer si están haciendo bien las cosas, de tener derecho a poder decidir si ya no quiero o no que esté un gobierno determinado o no en el periodo que esté, y saber si realmente los recursos públicos, que son nuestros impuestos, son realmente administrados y utilizados para las necesidades de la población y no para otro tipo de cosas. Entonces no puede existir una institución como el Instituto de Acceso a la Información Pública con comisionados que están en función de los intereses del Ejecutivo, pues eso realmente es cualquier otra cosa menos un instituto que va a responder al derecho de acceso a la información pública. Cada año, el instituto tiene el deber de publicar una evaluación del desempeño en transparencia de todas las entidades que administren bienes públicos.
Liduvina nos cuenta que ese informe del 2020 está realizado, con porcentajes muy bajos, pero que desde hace ya más de 6 meses no se ha publicado. En respecto al proceso de evaluación, un proceso de evaluación súper técnico, fue una evaluación que se trató de realizar a pesar de que estuvimos en un periodo muy particular, que fue el 2020, que fue el periodo de, ya lo sabemos, de todo el tema de la pandemia, la suspensión de los plazos administrativos, pero sí se quería evaluar si los portales de transparencia de las instituciones públicas tenían alguna información actualizada. Y además también sí se quería evaluar si el portal que se colocó de parte del instituto, que era precisamente para colocar toda la información que tenía que ver con el tratamiento, gestión y administración de la crisis por COVID-19, si había sido acatado, digamos, por las instituciones también como una herramienta para dar información de primera mano a los ciudadanos. Entonces, eso era lo que detallaba este informe de evaluación. Claro, las notas eran muy bajas porque, hay que decirlo, en el periodo del 2020, la excusa, digamos, del COVID-19, ¿verdad? Era la excusa para no dar información pública y las solicitudes de acceso a la información estaban totalmente detenidas. Y además, mucha información que es de carácter oficioso tampoco fue publicada en los portales de transparencia. Entonces, ahí es donde se hizo esa evaluación bajo una serie de criterios que ya lo establece el manual, el instructivo de la evaluación, y sí, las notas eran bajas, pero creo que eran notas que eran porcentajes de notas. Desde diciembre del 2020 se decidió que no se iba a aprobar a pesar de que las notas ya habían sido, estas notas de porcentaje que le comento ya habían sido aprobadas en noviembre del 2020. Cuando ya llega esta comisionada Soriano, pues se decide de que que tiene que estudiar el informe, este informe de evaluación, y que no puede aprobarse hasta que ella lo estudie, ¿verdad? Hasta esta fecha, ¿verdad? Eso fue en el 2020, hoy estamos junio de 2021 y no sé si la comisionada ha terminado el estudio del informe, pero no ha sido publicado eso, el informe de evaluación. Pueden ver estas y las demás preguntas que hicimos a Liduvina Escobar ingresando a focostv.com.